Bueno, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Qué alegría nuevamente estar aquí conectados con todos ustedes a través de este medio de Facebook Live, teniendo estas enseñanzas escatológicas, teniendo esta oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y así poder nosotros tener esta penetración con las escrituras. Parte antes de elevar una oración, qué bueno ver muchas personas que están conectándose a través de este medio. Que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Estamos ávidos por la palabra de Dios, por aprender, por conocer, saber sobre esta temática lógica. Recordemos que la palabra escatología es la palabra griega últimos. Escatología es el estudio de los últimos tiempos de acuerdo a tuvimos una pequeña interrupción y vamos a continuar con la segunda parte llamada el tiempo de los gentiles y en Lucas 21 y la plenitud de los gentiles basado en el capítulo 11. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el tiempo de los gentiles, donde Jerusalén por casi 2500 años hasta el día de hoy ha sido hollada por gentiles, ha sido tomada. La historia es bastante diciente respecto cómo Jerusalén ha sido hollada, y ayer lo vimos, hasta que los gentiles dejen de hollar a Jerusalén. Esto sucederá cuando los gentiles lleguen a su plenitud. Bueno, esto parece un juego de palabras. Por eso le invito a que usted vea la parte de ayer que estuvimos tratando respecto a toda esta temática, y hoy vamos a seguir. Decía ahorita que estábamos haciendo un resumen. 2500 años desde el rey Nabucodonosor, que tomó cautivo Jerusalén, hasta el día de hoy. Jerusalén ha sido tierra de nadie. Jerusalén en muchas ocasiones ha sido invadido. Ayer dimos toda una referencia histórica de qué Jerusalén. Hoy en día, dentro de Jerusalén viven musulmanes, viven judíos, ortodoxos, católicos. Bueno, son muchísimas naciones vivientes en Jerusalén. Y el tiempo final, también Jerusalén será tomado por el anticristo, y dice la Biblia que todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Pero la plenitud de los gentiles tiene que ver con la iglesia. Y para esto le invito, por favor, a que hagamos un estudio minucioso en estos minutos, desde el capítulo 9. Vamos a estar en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Le invito a que usted abra su Biblia para que tengamos un mayor estudio, una mayor comprensión respecto a lo que vamos a estar desarrollando y que vamos a estar tratando. Habla en el capítulo 9 de la elección de Israel. Elección de Israel. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice aquí el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, es decir, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ahora, aquí hay que tener en cuenta la adopción, después dice la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios solamente escogió al pueblo de Israel.
para hacer pactos con ellos. Y es un pacto de bendición a través de Abraham, que se llama el pacto abrahámico, el pacto davídico. Y estos pactos congeniados, que es lo que hace que Israel tenga un mayor estatus que cualquier otra nación. Y después dice, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les serán llamados descendencia. Esto es, no los según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Es decir, que del seno de Abraham no todos no hacían parte de la promesa. Recordemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos llamados Esaú y Jacob. Pero esa línea siempre va a ir a dar con Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos, uno que es Judá, es donde va a salir el Mesías, donde va a salir Jesús. Y esa es el orden de descendencia de bendición. Y después dice aquí, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Ahora vamos a entender algo. Una de las cosas que hace Israel es endurecer el corazón. Y por esta razón, Dios levanta otro pueblo. Lo dice más adelante, dice acá en el mismo capítulo 9, verso 21, y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, haciendo referencia de Israel, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, ¿qué dice Pablo de los gentiles? Como también en Oseas, el profeta Oseas, diciendo lo siguiente: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Atención a esto. Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. ¿Usted alguna vez ha leído estos párrafos aquí en la Biblia? Y dice, y llamaré amada a la que no era mi amada. De los gentiles, recordemos que los judíos tienen un concepto de todas las demás naciones de una manera terrible. Por ejemplo, a los gentiles se le llamaban perrillos, inmundos, incircuncisos. Los judíos decían que todo aquel que no estaban bajo el pacto de circuncisión estaban fuera de la promesa de salvación, de bendición, y ellos se sentían orgullosos por ser ese pueblo escogido. Todas las demás naciones estaban fuera del pacto. Todas las demás naciones estaban constituidos, destituidos de Dios. Pero Dios hace algo grandioso. Permite que Israel endurezca el corazón. Y de esas naciones va a levantar otro pueblo que no era el pueblo de Dios. Y le va a llamar amada a la que no era su amada. Ahora, ese pueblo es usted y soy yo. ¿No le parece grandioso esto? Es supremamente relevante saber que Dios nos escoge por su infinita gracia. Y sigue diciendo aquí, y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamada hijos del Dios viviente. Yo les enseñaba que en la mente de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Nahum, Abacú, Sofonías, Malaquías, Zacarías, todos
todos estos profetas no tenían sino en mente Israel, y algunos textos bíblicos se dan vestigios de la iglesia, pocos textos bíblicos. Siempre en la mente de estos profetas era Israel. Ellos estaban viendo todo un panorama trágico en Israel. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué vio Isaías? Cuando uno estudia toda la profecía de Isaías, que son 66 capítulos de Isaías. Lo que Isaías estaba viendo un panorama era la cautividad, que iba a suceder después de la cautividad. Vio al Mesías, vio la dispersión de los judíos, vio el templo destruido. Eso lo estaba viendo Isaías. Pero también ve un panorama apocalíptico con Israel. Y por allá, en Isaías 63, alcanza a ver un vestigio de lo que se llama iglesia. Atención a esto, iglesia. La iglesia no aparece en todo el contexto antiguo testamentario. Aún más, la iglesia no aparece en lo que nosotros comúnmente le llamamos los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A veces decimos 4 evangelios. Eso es un gran error, decir 4 evangelios. No son 4 evangelios. La Biblia dice que es un solo evangelio con 4 perspectivas diferentes de cómo se ve a Jesús en esos libros. Mateo ve a Jesús como el rey, Marcos como el siervo sufriente, Lucas como el hombre perfecto y Juan lo ve como el Hijo de Dios o como Dios. Se visualiza en estos evangelios. Ahora, en los evangelios, toda la narrativa es Jesús en su humanidad. Hay una palabra que usted necesita conocer que se llama la kenosis de Dios. ¿Qué es la kenosis de Dios? Es el despojamiento de la divinidad, porque la Biblia dice así tácitamente, que Dios se despojó de toda divinidad para hacerse siervo o para hacerse uno como nosotros. Aquí hay algo bien especial y muy revelador. Es que cuando Jesús vino a sustituir al hombre, vino en la condición de pérdida. ¿Por qué digo pérdida? Es como decir en un balance contable, en la contabilidad, cuando una empresa está en pérdida, todos sus registros están en rojo. Por eso dice saldos en rojo o saldos en pérdida. Cuando Jesús viene, ve el libro contable de la humanidad, los ve en pérdida y se pone en esa posición de pérdida, es decir, se pone bajo cero, en condición de fracaso, en condición de esclavo. Y así lo vio Marcos. Por esa razón lo que hace Jesús es que toma esa actitud sustitutiva y humana, y la humanidad de Jesús se ve registrado en estos evangelios, tanto en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Esa humanidad va a mostrar la condición de Jesús, digo que limitada. ¿Por qué digo que limitada? Porque la humanidad es limitada y Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir porque tenía que tomar el pecado de todos nosotros. Por eso es que la narrativa en los evangelios es todavía la cosmovisión de Israel, pero Jesús en su humanidad. Aquí hay algo grandioso. Es el libro de los hechos. Uno comúnmente dice libro de los hechos de los apóstoles. No debería de decirse así. Se debería de decir de esta manera: libro de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Eso es lo correcto. Pero comúnmente nosotros decimos el libro de los hechos de los apóstoles. Los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. El Espíritu Santo aparece también en parte en los evangelios, pero plenamente aparece en el libro de los hechos. El segundo capítulo del libro de los hechos, vemos el Espíritu Santo viniendo
sobre lo que será la iglesia. La iglesia comienza porque el pilar de la iglesia está fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, de allí se comienza la iglesia a fundamentar. Cuando la iglesia se instituye, esto hay que tenerlo muy bien presente. Cuando la iglesia toma fuerza, Israel como nación sale del escenario. Sale del escenario. Y se va a constituir la dispensación o de la iglesia. Israel ser la gracia de Dios porque Israel tiene que estar confinado en la ley. Vamos a entender esto, por favor. Israel tiene que estar confinado todavía en la ley porque es la ley la que hace de que ellos mantengan sus ojos vendados, velados y no puedan conocer a Cristo. Esa es la razón por el endurecimiento de Israel hasta el día de hoy. Nunca pueden los judíos conocer a Jesús siempre y cuando el lema de la ley esté en sus corazones. Y es aquí donde vamos a ver el capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, dice Pablo, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Y después dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Más adelante vemos que cuando Israel deje de tener ese corazón duro, allí es donde vendrá el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, o sobre los judíos, o sobre el remanente, y conocerán la gracia de Dios. Ayer veíamos en Zacarías, vamos a ir un momento al libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Por qué está diciendo esto? Porque quien es poseedora de la gracia de Dios se llama la iglesia. Israel actualmente no. Ni Israel vive ni por el Espíritu, ni creen en la resurrección del Mesías, ni están acogidos a la gracia de Dios. Voy a hacer este juego de manos para que usted entienda más. Cuando Dios elige a Israel, lo coloca en un estatus mayor. Las naciones que son este puño de mi mano, las naciones están aquí. Israel está en un estatus mayor. Y eso lo dice textos como Deuteronomio 28. Serás cabeza solamente. Y después dice, y derramaré mi bendición sobre ti. Enviaré su lluvia a su tierra en su tiempo y en su momento, y estarás siempre como cabeza continuamente. Mire el estatus mayor de Israel sobre las naciones. Sobre Israel pesa una gloria. La Biblia dice por ahí en Deuteronomio 4 que sobre Israel dio una ley, solamente a ellos le dio la ley, la instrucción. Israelitas, ¿qué nación en la tierra tienen un Dios tan grande como lo tienen ustedes? ¿Por qué? Porque estas naciones eran sinónimo de paganismo. Estas naciones estaban fuera del pacto. Estas naciones estaban fuera de la cubierta divina, de la salvación divina. Entonces, Israel está por un estatus mayor que las naciones. Ojo a esto. Dios le da la ley. De estos judíos, de estos israelitas, va a nacer el Mesías. A lo suyo vino,
Estos estaban fuera del pacto. La Biblia, Jesús dijo, yo he venido por la casa de Israel, la casa perdida de Israel. Y Jesús le llamó a ellos mis hijos, los polluelos que quiere cubrir la gallina. Y Jesús es rechazado de estos mismos judíos, rechazados. Mire el estatus. Israel, las naciones, que comúnmente se le llaman gentiles. Cuando Israel endurece, se ciega ante el Mesías que es Jesús, Dios levanta de estas naciones otro pueblo que no era su pueblo. Recuerde que el pueblo era Israel. Levanta otro pueblo que no era su pueblo. Y es lo que está diciendo aquí Oseas. Capítulo 9, verso 25. Como también Oseas dice, Oseas vio esto. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada a la que no era amada. De estas naciones Dios va a levantar un pueblo. Aquí está Israel, aquí están las naciones. Pero mire el juego de manos. Vamos a dejar estas naciones y levanta un pueblo mayor, no mayor, sino con elementos que le van a dar un estatus mayor en el campo espiritual que Israel. Si bien es cierto, Israel como nación seguirá siendo ejemplo en economía, en una cantidad de cosas, pero en el campo espiritual, la iglesia estará por encima de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve poseedora de la gracia de Dios. Y acuérdese que el Espíritu Santo vino como primicia sobre la iglesia y no sobre Israel, y menos sobre las naciones. Sobre la iglesia pesa la gracia de Dios. Sobre la iglesia está la encomienda de que todas las naciones se enteran, conozcan de Jesucristo. Pero Israel estará aquí, dormido. Y este adormecimiento habla de dureza. Estoy formando, mire este puño. Dureza, dureza. La iglesia estará en un estatus mayor en todo este tiempo. Recuerde que no es sobre Israel que pesa de que la gente conozca de Dios. No es sobre ellos, sino sobre la iglesia. La iglesia pasará por varios periodos. Y la iglesia tendrá que llegar a algo que se llama la plenitud de los gentiles. Es decir, el recogimiento de todos los que serán salvos de todas las naciones. Todos los movimientos que usted ha visto. La historia de la iglesia es lindísima. En esos tiempos de cuarentena he tenido la oportunidad de estudiar en más profundidad todos los tiempos de cómo se inició la iglesia, cómo ha sido su recorrido, los grandes hombres de Dios de la iglesia. He estudiado en profundidad los 7 periodos de la iglesia basado en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Entonces, todo ese concepto de iglesia es hermoso. Cuando la iglesia, que está en un estatus mayor, sea tomada, tiene que ser quitada, la iglesia tiene que, para poder que Israel vuelva a surgir, porque es que aquí lo está diciendo, vamos a leerlo más adelante. Y aquí dice en el capítulo 11, me gustaría mucho que usted tomara su Biblia y siguiera en línea, porque es que este capítulo 9, 10 y 11, que van juntos, es de mucha profundidad y tiene que ver con la escatología. Dice aquí, bueno, estamos en el 10. Dice porque en el verso 4, para justicia todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Bueno, esto es muy profundo. Pero ya en el verso 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, es decir, a Israel? Vamos a mostrar otra vez a Israel, porque el puño cerrado, porque está endurecido. Y después dice, en ninguna manera, porque también yo digo que yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han sido derribados y solo yo he quedado
y procuran matarme. Pero vino la divina respuesta diciendo, me he reservado 7,000 hombres, haciendo referencia de un remanente escogido por gracia, como dice el verso 5. Y si por gracia ya no va a ser por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahora, el verso 11 de este mismo capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. Acuérdese que de los gentiles, de las naciones, sale otro pueblo llamado iglesia. Y la salvación de los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión, hablando de Israel, y si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección, y aquí la palabra defección, que significa abandonar, las riquezas de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué vio Isaías el tiempo final? Recordemos que los 66 capítulos, yo les dije ahorita, Isaías vio todo el caminar de Israel, los 70 años de cautiverio, lo que va a acontecer con Israel, la venida del Mesías, eso lo vio Isaías en visión. Isaías 53 es simplemente la venida de Jesucristo como el Salvador del mundo, pero también ve Isaías toda la dispersión de los judíos y la regresión del judío a sus pueblos, pero comienza Isaías a ver la restauración final de Israel. Para que Israel sea restaurado, la iglesia se tiene que ir. La iglesia ya no puede estar en escena. La iglesia ya se tiene que marchar, y es allí donde Israel surge y se mete. Israel tiene que conocer lo que la iglesia conoció. Vuelvo y lo repito, por favor. Y esto es para anotar. Israel tiene que conocer lo que la iglesia conoció. ¿Qué conoció la iglesia? La gracia de Dios. El concepto de gracia es hermosísimo. ¿Qué tiene que conocer Israel que no tiene actualmente, pero que la iglesia lo tiene? La vida del Espíritu para vida. ¿Qué tiene que conocer Israel que la iglesia conoce? La resurrección de Jesús. Esa es la razón por la cual Israel tiene su velo. La Biblia dice por allá que tiene el velo de Moisés. Por esa razón, y aquí viene algo que va a chocar, y yo quiero que usted le preste mucho sentido y preste mucha atención a lo que voy a decir. Tratar de judaizar la iglesia es querer hacer retroceder la iglesia a la ley para quitar el avance. Porque los elementos efectivos para ganarse el mayor número de personas, y no solamente eso, sino que la gente conozca a Jesucristo plenamente, es a través del Espíritu Santo, a través de la gracia y a través del concepto de resurrección. Por eso el libro de los Gálatas, si usted va a ver el libro de los Gálatas, usted va a encontrar algo bastante especial. Y es que nos dice por ejemplo aquí en el verso 14, por cuanto vi que andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y aquí hay algo muy grandioso. La ley representada en la Torá es para Israel, no para la iglesia. No es para la iglesia. Para eso Dios toma un hombre llamado Pablo y Dios le revela este evangelio efectivo para la iglesia con el fin de ampliar el rango en todo el mundo. Y es donde el evangelio se hace efectivo
Por eso estamos en la dispensación del Espíritu, la dispensación de la gracia y también la dispensación de la iglesia. Atención a lo que voy a seguir enseñando. Por eso el Evangelio tiene que ser de mucho equilibrio. Hay movimientos que están tratando de judaizar la iglesia. Están tratando de judaizar la iglesia con todos estos preceptos, con mandamientos, con ritos. Y eso quita avance. Una cosa es la iglesia y otra cosa es al final Dios va a coger a los dos y los va a unir como un solo pueblo. Nosotros como iglesia amamos a Israel. Yo amo profundamente esta hermosa nación. Pero lo que los judíos hacen, yo no lo debo de hacer. Por eso Dios me da la epístola a los Gálatas. Dios me da la epístola a los Gálatas para comprender esta gran verdad. Pero también habían habido otros movimientos extremos donde se le da el valor supremo a la iglesia y se le llama a esto se le llama la teología. A ver, ya se me olvidó, bueno, lo tengo aquí en la lengua, del reemplazo. La teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Que hoy en día hay movimientos en la misma iglesia que se están yendo al extremo de la gracia y le están dando un valor a la iglesia tan sublime, que es así, porque la Biblia dice que somos perfectos en Cristo. Hablamos de todas las epístolas paulinas, que son instrucciones para la iglesia, pero también comienzan a decir que ya todo lo de atrás hay que desecharlo. Y no, tampoco puede ser así. Y este tipo de movimientos cogen a Israel, lo desechan, no creen en tiempos finales, no creen en anticristo, no creen en el juicio de Dios. Poco ellos hablan del Apocalipsis. ¿Por qué se le llama la teología del reemplazo? Porque cogen y quitan a Israel y ponen a la iglesia y entonces se hacen llamar los israelitas espirituales. Somos judíos o israelitas, o somos Israel espiritual. Pues cogen a la iglesia y la ponen en un estatus sumamente mayor y desechan a Israel. Sabiendo que Pablo, preveyendo eso, escribe lo siguiente allí en el capítulo 11. Y mire lo que dice Pablo. Pablo dice, ojo con eso, porque si las primicias, dice verso 15, porque si la exclusión y la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida de entre los muertos, si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Y recordemos que el olivo es Israel, las primicias es Israel. Lo que hizo Dios fue insertarnos, porque las promesas que Dios le dio a Abraham y que Dios le dio a David y que Dios le dio a todos estos patriarcas eran para Israel. Lo que hizo Dios con la iglesia fue injertarnos, y nosotros tenemos derecho de esa herencia, Esto es impresionante. ¿Qué revelación podemos extraer de todo este contexto? ¿Por qué? Porque dice aquí en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Aquí está diciendo, y luego todo Israel será salvo. Voy a volver a repetir para que usted aprenda esto. Israel conocerá lo que la iglesia ya conoce. Israel conocerá lo que la iglesia ya conoce.
Israel no conoce la gracia, Israel no conoce vida del Espíritu, Israel no conoce lo que es el poder de la resurrección, precisamente porque niegan a Cristo. Si ellos tuvieran vida del Espíritu, conocerían a Jesús. Es la iglesia la que tiene hoy la batuta espiritual. Voy a volver a hacer este juego de manos. Dios coge y levanta a Israel, naciones. Mire el estatus mayor. Israel, naciones. Naciones son todas las naciones. ¿Ok? Pero este se encarga de desechar a su Mesías. Y por esta razón, Dios levanta un pueblo que no es su pueblo, de esto. Cuando Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, tiene una visión, Pedro, hay muchas cosas que no conoce. Dios está preparando un encuentro con Cornelio, que era un gentil. Cornelio era un gentil, fuera del pacto, un hombre que no lo consideraba dentro del círculo de bendición. Por tanto, Pedro nunca le iba a ir a predicar a Cornelio, porque él tenía una conciencia totalmente céntrica en Israel. Entonces Dios coge y le da una visión. Se desenrolla un lienzo y ve animales inmundos. Y después oye una voz y le dice a Pedro, Pedro, anda, mata y come. Y Pedro se alarma y dice, ¿cómo se te ocurre, Señor, que yo voy a comer comida o animales inmundos? ¿Sabes por qué? Porque los gentiles eran considerados fuera del pacto y eran considerados inmundos, se consideraban perrillos. Entonces el Señor le dice, no le llames tú como a lo que yo he santificado. ¡Wow! ¡Qué grandioso es esto! No le llames tú común a lo que yo he santificado, haciendo referencia de ese pueblo que está sacando de estas naciones y que se llama iglesia. Y esta iglesia, ahora mire lo que sucede. Israel, naciones. Pero ahora queda Israel como un corazón endurecido hacia el Mesías y pone a la iglesia en un estatus mayor que Israel. La revelación no está en los rabinos, digo rabinos ortodoxos. La revelación de la palabra de Dios, Dios la pone actualmente en la iglesia. Dios hizo apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, se me escapa, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra en el ministerio. Y esas son las columnas de la iglesia. Sigamos aprendiendo. Vuelvo y repito. La iglesia, Israel. Cuando la iglesia sea quitada, cuando llegue la plenitud, porque aquí lo está diciendo, cuando llegue la plenitud, Israel se le cambiará el corazón. Por eso la Biblia dice en Ezequiel 36, esparciré agua limpia, limpiaré sus corazones de toda inmundicia, quitaré el corazón de piedra, este corazón de piedra, y volveré un corazón de carne, sensibilidad. Y pondré mi espíritu sobre ustedes para que ustedes hagan. Llamaré el trigo y los pondré sobre todas las naciones. Y por eso en Zacarías dice, y ustedes conocerán el espíritu de gracia y de oración. Por tanto, Israel conocerá lo que la iglesia ya conoce. Ya conoce. Y es aquí donde Israel entrará en la restauración total. Por eso el libro de Apocalipsis es juicio hacia las naciones y la restauración final de Israel. En otras palabras, el fin de Israel será glorioso. Y de allí saldrán estos pueblos, los salvos en Cristo en la iglesia y los salvos, el remanente escogido por gracia de Israel, remanente escogido. Y hay mucho más por explicar cuando es el periodo del milenio.
todo lo que es Apocalipsis 19, 20, 21, 22, que Dios nos dé el tiempo suficiente para explicarlo. Creo que hemos sido claros con esta explicación. Por eso hay que discernir muy bien la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos, porque en la epístola a los hebreos es una consigna que en un futuro, a través de los dos testigos y de los 144,000, harán entender que el verdadero Redentor, Mesías, se llama Jesús. Cuando conozcan a el tiempo de la ley, el tiempo de la ley. Espero que haya sido muy claro en algo tan profundo. Cualquier inquietud me puedes escribir. Seguimos aprendiendo. Esto han sido, créalo, años de estudio. Saber de que Dios nos escogió como iglesia y que entramos en el tiempo de la perfección de la iglesia. Lo que está sucediendo actualmente es simplemente en el mismo fuego de la prueba, la iglesia comienza a perfeccionarse, porque la iglesia en un tiempo preciso, que no lo puedo decir yo, tiene que ser quitada para entrar en escena Israel, conocer lo que la iglesia conoció. Muchas bendiciones. Que Dios me les siga bendiciendo grande, poderosamente, y estaremos en esta semana que viene con otras enseñanzas escatológicas. Bendiciones.